Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor y bueno, pues damos gracias a Dios por estos medios con los que Él nos permite compartir y seguir ministrando. ¿Y qué les parece si para comenzar vamos a nuestro Evangelio según Marcos, capítulo 15 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así, Marcos 15 del 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hermanos, vamos a comenzar con una oración y después damos inicio a nuestra predicación de esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra y como cada vez que la abrimos y la exponemos, Dios, te rogamos que la uses para transformar nuestros corazones, para conocerte y amarnos y amarte más, Señor. Haz que por tu palabra nuestro corazón arda de celo y de amor por ti. Úsala, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, la predicación de esta mañana está titulada El silencio de Jesús. Y este había sido un día muy largo para el Señor. Fíjate cómo dice el versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes y con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Día muy largo. El Señor los envió a sus discípulos, donde iban a encontrar a este hombre que llevaba un cántaro de agua, lo iban a seguir. Ese sería el lugar que prepararían para el maestro y para sus 12. Llegaron a este aposento alto, celebraron la cena, celebraron la Pascua. Jesús tuvo un pequeño sermón, un servicio con ellos y después procedieron a Getsemaní. En Getsemaní el Señor estuvo sufriendo en su alma los dolores del infierno y animó a sus discípulos a que lo acompañaran en oración. Y hermanos, ya entrada la noche, vinieron y lo arrestaron. Unas horas más tarde, ya avanzada en la madrugada, Pedro niega a Jesús. Y unas horas más tarde es cuando cuando estaba amaneciendo, porque eso era la tradición de los romanos, empezaban su día laboral cuando estaba amaneciendo, entonces trajeron a Jesús para que Pilato lo condenara a muerte. Y esta realidad, hermanos, que a diferencia de los discípulos que no pudieron estar con Jesús velando y orando, aquellos estaban planeando y buscando cómo atraparlo. Los discípulos se quedaron dormidos. Los principales sacerdotes seguían trabajando. Hermanos, esto debe ser una advertencia porque Satanás y aquellos que quieren destruir nuestras almas no descansan. No tienen descanso en sus corazones y en sus mentes acerca de cómo hacer mal y hacer tropezar a un cristiano. Por eso, hermano, en primer lugar debe exhortarnos a buscar con diligencia, velar y orar por nuestra alma y por las almas de los demás. Pero también a estar alertas y a recordar que en cada momento el enemigo está acechando con una urgencia por destruir nuestras almas, movido por el odio de que ya no somos más hijos de ira, hijos de condenación, sino que hemos sido adoptados en la familia de Dios y hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Y por lo tanto debes tener consciente que así como fueron diligentes en buscar destruir a Jesús,
vendrá y buscará destruir tu alma. Pero recuerda algo, mi hermano. Satanás no es nuestro principal enemigo. Es un enemigo más poderoso que nosotros. Puede destruirnos. Pero quien constantemente, sin cesar, está al acecho, es nuestra carne. Es el pecado que mora en nosotros y por tal razón debemos ser diligentes en buscar al Señor. Porque Satanás es un enemigo fiero, porque nuestra carne nunca descansa, porque vivimos en un mundo caído, porque tenemos una gran necesidad, pero por encima de todo, hermanos, porque tenemos un fiel sacerdote y salvador, poderoso y sabio, que está constantemente intercediendo por nosotros y que está siempre a nuestra disposición. Y por lo tanto debemos permanecer alertas, porque Él es digno de que lo hagamos así. Hermanos, cuando tú no perdonas, cuando tú esparces el chisme, cuando tú das un mal testimonio, cuando tú haces la voluntad de tu conveniencia antes que la voluntad de Dios, estás haciendo la obra del diablo. Hermanos, el diablo es un enemigo fiero, pero es nuestra carne, nuestro principal enemigo. Y por lo tanto puedes ver cómo la carne no descansa. La carne no toma días libres y aprovechará cualquier grieta que tú abras, cualquier descuido, cualquier flojera, cualquier irresponsabilidad para hacerte tropezar y para después destruirte. Hermanos, leamos nuevamente el versículo 1 porque hay algo interesante que debemos notar aquí. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado. Hermano, ¿te parece ilógico el pecado? ¿Alguna vez cuando has pecado y después te detienes a reflexionar en lo que hiciste, en lo que dijiste, la manera en la que reaccionaste, te das cuenta que fue una tontería? ¿Has llegado a la conclusión, después de caminar en tus años de cristianismo, que el pecado es estúpido? El pecado es irracional, va en contra de todo bien para nuestro ser. Y esta es una buena evidencia de eso. Llevaron a Jesús atado. Hermanos, el Dios omnipotente, no hay nada difícil para Él. Él creó todas las cosas de la nada con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la diestra de su mano. Y lo ataron con unas cuerditas o cadenas quizás. Ni siquiera los demonios eran detenidos con cadenas. ¿Cuánto más Jesús, a quienes los demonios le temen y se le sujetan? Y aquí nos empieza el Señor a mostrar su mansedumbre. Él tenía que ir atado, porque si tú lees el Salmo 118, 27, te darás cuenta que los sacrificios debían atarse. Y Él, por su mansedumbre, se sometió a las débiles ataduras de hombres impíos. Hermano, y esto debe recordarnos la historia de Sansón. Sansón entregó su corazón a Dalila y fue atado. Pero Jesús entregó su corazón a la voluntad de su Padre. Por eso fue atado. Sansón perdió su comunión con Dios, pero el Señor fue abandonado por el Padre.
Hermanos, pero no por su propio pecado como Sansón, sino por el pecado de aquellos que él había elegido en la eternidad y que había determinado venir a salvar. No fue por su pecado que fue atado, sino por el nuestro. No fue por su soberbia, sino por su humildad. No fue por su debilidad, como Sansón, que perdió fuerza cuando fue quitado el cabello. Jesús fue atado por su poder, el poder de mantener un carácter firme y manso ante las mayores injusticias. Pero todo para ir a la cruz, sufrir el infierno en su alma por nosotros y salvarnos. Hermano, nuestro lazo, Él lo llevó. Lo condujeron por las calles de Jerusalén para exponerlo al desprecio. Fue atado por el lazo del diablo, porque esos hombres eran dirigidos por el diablo, pues Jesús mismo había dicho: ustedes hacen las obras del diablo porque me odian. Como dice Jonás, lo rodearon ligaduras de muerte. Y aunque Jonás estaba en el fondo del mar, no fue abandonado por Dios, como sí lo fue Jesucristo. Hermano, no recojas el lazo de Satanás, del pecado, de la carne, del temor a la muerte, del cual Dios te ha hecho libre. Él vino a morir a la cruz para hacerte libre de ese lazo. El lazo que nos esclavizaba, Él lo llevó. No vuelvas a tomarlo. No te amarres con el lazo del cual Dios te ha hecho libre. Te hizo de la muerte, de los afanes de este mundo. Hermano, no le des tu corazón a lo que Satanás te ofrece. Llevó tu lazo para que seas santo y sin mancha delante de Él. ¿Y qué mejor aliciente para luchar por tu salvación y tu santificación que saber que tu Salvador fue atado con tus ataduras? Fue muerto con la muerte que tú debías pagar. Fue condenado con tu pecado para librarte. Fue destruido en tu lugar. Y entonces Pilato le preguntó, versículo 3, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Los sacerdotes y principales del concilio, hermanos, si te fijas bien, conforme a lo que hemos ido predicando estas semanas, ellos cambiaron la acusación. Ellos no llegaron con Pilato y le dijeron: ese es un blasfemo que dice que es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías y Él es la promesa y que es mayor que Abraham. Ellos no llegaron acusándolo de estas cosas, porque estas cosas no eran dignas de muerte según la ley romana. Así que tergiversaron las palabras de Jesús para condenarlo injustamente, hermanos, diciéndole rey de los judíos, porque de esta manera ellos podían condenarlo de que Jesús se estaba levantando contra el César y que él estaba armando una rebelión. Pero aún si tú lees, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Jesús explica cuál es el carácter de su reino y qué clase de rey es. Y cómo Pilato estaba convencido que ese hombre era inocente. Pero ¿sabes qué es lo más irónico e interesante? Que la idea equivocada del Mesías, de que sería un rey literal que vendría a librar a los judíos y destruiría Roma y los imperios enemigos de ellos y no serían sometidos por nadie, no es bíblica. Dios no prometió eso. Jesús no sería un rey político, un líder militar
que destruiría a todos con tropas humanas. Esa era una idea del Sanedrín, de los principales sacerdotes. Y lo irónico es que como Jesús no era ese tipo de rey, lo fueron y lo acusaron. Y lo acusaron justamente diciendo eso, que era ese tipo de rey. Que era un rey militar, político, que era un rey que daba beneficios terrenales en contra de otros reinos terrenales. Pero era todo lo contrario. Porque si Jesús hubiera sido ese rey que ellos lo acusaban de que era, lo hubieran apoyado y se hubieran unido a él. Porque estos hombres no amaban a Dios, amaban el mundo. Amaban a Satanás porque ellos amaban las cosas que Satanás ofrece y por eso aborrecían a Jesús. Seguramente Satanás vino y los tentó en sus corazones, así como tentó a Judas. Y ellos decidieron vender a Jesús por ganancias terrenales de este tiempo. Hermanos, el engaño del Sanedrín nunca fue tan diabólico, tan hipócrita, tan falso, tan mentiroso y convenenciero y sin ningún tipo de ética ni de vergüenza. Condenaban a Jesús porque estaban decepcionados de él. Porque Jesús no era lo que ellos querían. Porque buscaban a un Jesús para este mundo, para esta tierra, para beneficios de la carne y del engaño del corazón. Y no lo encontraron en él. Si le pasó a estos hombres, que eran sacerdotes, que trabajaban en el templo, que se sabían de memoria el Antiguo Testamento, ¿por qué no te ha de pasar a ti? Esta es una evidencia de que una persona que no ha nacido otra vez aborrece a Dios con todo su ser, porque no busca lo que es de Dios, sino lo que es de este mundo. Muchas veces veo gente que va a la iglesia y que se llama cristiano, y eso genera un peso en mi corazón. Porque es gente que va y quizá tiene meses, años, y ha ido a muchas iglesias y sabe mucho de la Biblia, ha leído muchos pasajes, ha escuchado versículos, los ha memorizado, canta alabanzas entre los demás, pero no ama a Dios. Ama los beneficios terrenales que Dios le puede dar, incluso unos espirituales, pero no ama a Dios. Ama los beneficios, pero no ama al dador de esos beneficios. ¿Y sabes qué? Esa persona solo vive una religión muerta. Mira lo que dice el versículo 3. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Estoy seguro que has escuchado la palabra pretorio. Era un lugar del palacio donde estaba Pilato. Y después aquí se enjuiciaba. No estaba permitido que entraran a este lugar por las leyes de ellos. Entrar al pretorio los hacía inmundos y por lo tanto no podían participar de la Pascua que estaban a punto de celebrar. Estaban tan entusiasmados, tan preocupados por guardar todo lo que era ceremonialmente mandado y al mismo tiempo estaban odiando a la verdadera Pascua. Querían hacer ceremonias religiosas para Dios, pero rechazaban a Dios en sus corazones. ¿No es eso ilógico? ¿No es el pecado tan irracional? Hermanos, y esta es la mayor evidencia de que estas personas no habían nacido de nuevo.
que no eran hijos de Abraham, que no eran hijos de fe, porque querían obedecer a Dios sin amor. Querían honrar a Dios sin amarlo y sin conocerlo. Cuando una persona, Dios le revela que es pecador, Dios le revela que merece el infierno y que es a donde va justamente, pero que Dios envió a su Hijo a salvarlo por amor de sí mismo y se arrepiente y se entrega en completa dependencia a Él. Esa persona nace de nuevo y el Espíritu Santo viene y lo sella y hacen morada en Él las tres personas de la Trinidad. Y esa persona comienza a vivir una transformación en su corazón. Y la evidencia más grande de esa transformación es el amor. No es cuántos textos te memorizas, no es cuántas actividades estás dispuesto a trabajar, es amor. Todo lo que hacemos sin amor no vale de nada. Y es triste, porque hay gente muy afanada en la misma iglesia, pero no ama a Dios. Hay gente que le da su amor y su esfuerzo a las cosas del mundo, pero no a Dios. Dicen que aman a Dios, pero su vida es muy evidente que su amor se lo dedican a otras cosas. Aún más, hermanos, ellos no amaban al Padre porque odiaban al Hijo. Nadie que ame al Hijo puede amar al Padre. Perdón, nadie que odie al Hijo no puede amar al Padre. El que ama al Hijo, ama al Padre. Y nadie puede darle gloria y honra a Jesús sino por medio del Espíritu Santo. La Trinidad es un solo Dios y están juntos, son inseparables. No puedes aborrecer a uno y amar al otro. Estos testigos de Jehová dicen que aman y sirven al Dios verdadero, pero no, se equivocan, porque blasfeman contra su Espíritu y porque menoscaban y desprecian a su Hijo y por lo tanto no pueden amar tampoco al Padre. Pero hay algo más, hermanos. Tú y yo no podemos decir que amamos al Hijo si odiamos a su esposa, a ese cuerpo de elegidos, a ese cuerpo de cristianos salvados por gracia, que los ha hecho suyos, su herencia, su obra maestra en el Espíritu Santo, lavados y comprados por su sangre. Tú no puedes decir que amas a Jesús si odias a su iglesia, si odias a alguien que ha sido revestido de Cristo por la fe. Y es triste, porque la Biblia nos enseña bien lo que amar es. Amar no es aguantarlo, amar no es ayudar de vez en cuando por lástima o por desprecio. Eso no es amar. Y una de las cosas que muy comúnmente pasa son los chismes, los juicios, las críticas, las envidias dentro de la misma congregación, que hacen ver que muchos hermanos no aman. Porque el que ama no lastima con sus palabras, el que ama no reprocha, el que ama no desprecia y tiene menos. Si tú dices que amas a Jesús, debes amar la esposa que Él compró para sí. Y eso incluye a pecadores imperfectos, pero redimidos por su sangre. Versículo 4.
Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hermanos, es incomprensible pensar que Pilato creía, y esto es verdad, Pilato creía que tenía la vida de Jesús en sus manos. Pero para ese mismo hombre parado enfrente ahí de él, en ese juzgado, hermanos, ese extraño del que quizá había escuchado antes, que hacía milagros y enseñaba, pero que ahora estaba ahí con las ropas sucias, con el rostro golpeado, completamente desaliñado, completamente solo, humillado, sin ningún tipo de joyas, ni armas, ni ninguna clase de elementos en su vestidura que validara que era un rey, porque estaba vestido humildemente. Ese hombre, Jesús, era en realidad quien tenía en su mano la vida de Pilato. Y no solo de Pilato, de todos sus acusadores, de todos sus enemigos. Mira esta cita, hermano, de Porteus, un obispo de la antigüedad. Poco se imaginaba el gobernador quién era el que entonces estaba enfrente de él. Poco sospechaba que él mismo tendría que compadecer algún día ante el tribunal de esa misma persona a la que estaba a punto de juzgar como criminal. Lo único que podemos concluir de esto es que la mansedumbre y la humildad de Jesús son infinitas, son incalculables. Hermanos, después de que Jesús respondió a la pregunta de Pilato, ¿eres tú rey de los judíos? Tú lo dices, estaba asintiendo, pero después se quedó callado, no respondió más. No había necesidad de que respondiera. Era inocente y no ofrecieron ninguna clase de evidencia para probar su culpabilidad. La metáfora, dice San Agustín, del cordero se utiliza para indicar que su silencio no implica culpa, sino inocencia. Por eso las profecías dicen que como un cordero enmudeció delante de sus trasquiladores. Cuando no abrió la boca al pasar por el proceso de juicio, fue en el carácter de un cordero que lo hizo. Es decir, no como alguien con mala conciencia que fue condenado por sus pecados, sino como alguien que en su mansedumbre fue crucificado por el pecado de otros. Hermanos, Jesús no estaba otorgando, no estaba aceptando las falsas acusaciones que le hacían. Estaba yendo como un cordero indefenso al matadero. Su silencio era una prueba de su inocencia y de su mansedumbre. Y de su mansedumbre, hermanos, porque estaba dispuesto a ir para obedecer la voluntad de su Padre hasta las últimas consecuencias, a pesar del costo de su obediencia. A diferencia de los corderos que asesinaban en el Antiguo Testamento, hermanos, Jesús no enmudeció por miedo. Cuando tú te le acercas abruptamente a uno de esos animales, se paraliza. Es su mecanismo de defensa. Tiene miedo. El silencio no fue una muestra de cobardía, sino de valor y de poder y de dominio propio. Cuando Isaac iba a ser sacrificado por Abraham, puedes pensar en
términos normales. Un hijo pequeño que ve que su padre lo está atando y que lo está poniendo encima de donde debe ir el sacrificio. Cualquier humano en esas circunstancias va a tener miedo. No va a cerrar su boca. Va a querer defenderse y escapar. Pero esta era una de las cosas que hacía el sacrificio de Cristo. No que lo hacía, que lo manifestaba, que era perfecto. Que Él cerró voluntariamente su boca. No presentó defensa. No presentó objeción ni ningún tipo de resistencia para escapar de la voluntad de su Padre. Vino con gozo a cumplir la voluntad de su Padre. Hermanos, no abrió su boca para defenderse, solamente para corroborar quién era Él y la injusticia que le estaban cometiendo. Y hermanos, y esos sacerdotes que voluntariamente lo traicionaron a quien era la corona de Israel. Y lo entregaron a quienes eran el yugo de Israel. Cambiaron una corona por esclavitud. Cambiaron un reino perfecto por la esclavitud al pecado. Este es el gran odio del hombre que no ha nacido de nuevo hacia Dios. Hermanos, si Jesús no hubiera estado en silencio delante de Pilato, nosotros no podríamos estar delante de Dios. Por causa de nuestros pecados. Pero Jesús fue condenado para que nosotros fuéramos liberados. Fue atado para que nosotros seamos liberados. Fue destruido en nuestro lugar y el Padre descargó su ira sobre Él para que nosotros fuésemos justificados y perdonados. Y sufrió los dolores y la agonía del infierno en su alma. Y lo sufrió, lo padeció en silencio. Amigo que nos escuchas, ¿estás en Cristo? ¿Has rendido tu vida a Él? ¿Has nacido de nuevo por la fe en Jesús y su obra? Fuera de Cristo no hay amor de Dios para ti. Fuera de Cristo no hay perdón de Dios. Fuera de Cristo no hay justificación para el pecador. Él y solamente Él es la esperanza y la firme ancla de nuestra alma. No hay otra manera de ser justificados. No hay. Pero hay un Salvador que ya pagó la condena que merecemos en el infierno y espera a que vengamos a Él arrepentidos y dispuestos a entregar nuestras vidas a Él. Hermanos, aquel que guardó silencio en su pasión un día no se callará, porque Él volverá un día en el juicio final. Él que es nuestro Dios, incluso si tú no lo reconoces, un día vendrá. Ese que es conocido entre los fieles, que ha elegido para salvar, que creen en Él, cuando venga manifestándose por segunda vez, dice Apocalipsis, que abrirá su boca y con la espada aguda de su boca destruirá a sus enemigos y regirá las naciones. Ese rey que guardaba silencio humildemente vendrá a enjuiciar con su propia palabra. Qué hermoso Salvador tenemos. No abrió su boca ante las injusticias.
ante las humillaciones, ante toda clase de mentira y falso testimonio, para que tú y yo podamos estar delante de Dios y tenerlo como nuestro abogado. Él guardó silencio. ¿Cuánto más no debemos consagrar nuestras palabras para predicar sobre su silencio? ¿Cuánto más no debe su mansedumbre, hermanos, impulsarnos y animarnos a vivir para amar a nuestro Salvador, que padeció en silencio, en completa soledad, agonías que nosotros nunca podremos conocer? Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Simplemente concédenos, Dios, amarte como tú eres digno de ser amado. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.